Buenas tardes, economista Héctor Villares. Mi nombre es José Luis Castro, uno de los integrantes del Grupo D, y nuestro tema de investigación es averiguar principalmente cuáles fueron las causas y los efectos que tuvo la guerra de Vietnam en lo que son en el ámbito económico, político y social. A continuación, mi compañera va a explicar en cómo se fue desarrollando este conflicto bélico entre los dos bandos. Guerra de Vietnam 1955-1975 fue un conflicto principalmente por ideologías económicas que dividió a Vietnam en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Esta guerra duró 19 años, 5 meses y 29 días, conocida también como la Guerra de la Resistencia contra América. Fue un conflicto bélico armado para impedir la reunificación de Vietnam bajo un gobierno comunista. Vietnam del Sur estuvo respaldado por Estados Unidos y otros países aliados que comparten la ideología del capitalismo, mientras que Vietnam del Norte estuvo respaldado por la Unión Soviética y la República Popular de China, que comparten la ideología del comunismo. Este conflicto se libró durante la Guerra Fría. Esta guerra acabó con la muerte de 2 millones de civiles en todo Vietnam. Este acontecimiento también representa la mayor derrota militar de Estados Unidos en la historia. Después de la pequeña explicación que se mostró en el video anterior, en este momento se explicará con más detalle cómo se realizó la guerra en Vietnam. Bueno, se dice que esta inició exactamente el 1 de noviembre de 1955 con pequeños enfrentamientos bélicos. En 1956 se intentó hacer un referéndum en ambos estados para la división de Vietnam, en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, pero esto no se pudo llevar a cabo ya que en el gobierno de Vietnam del Norte se habían dado fraudes en las elecciones, por lo tanto no se pudo firmar este documento. En 1959 se comienza a organizar un ejército contra Vietnam del Norte. Vietnam del Norte comienza a enviar suministros a Vietnam del Sur por medio de la ruta que se conoce como Ho Chi Minh. En 1963, el gobernante Ngo Dinh y su hermano, dirigentes de Vietnam del Norte, fueron asesinados. Desde ese entonces se fueron creando gobiernos muy inestables en Vietnam del Norte. En 1964, Vietnam del Norte comenzó a tener ventaja sobre el conflicto, ya que tenía respaldo de la Unión Soviética y la República Popular de China, que les otorgaron tanto como entrenamiento y armamento moderno. Ho Chi Minh fue el principal dirigente de Vietnam del Norte con su ideología del comunismo, mientras que el representante principal de Vietnam del Sur fue Lyndon B. Johnson. El 2 de marzo de 1965 se bombardea Vietnam del Norte para evitar el envío de suministros y desarticular la ruta de Ho Chi Minh. En este mismo año, Estados Unidos se une con otros países capitalistas y aportan tanto armamento bélico como soldados para la guerra, y de esta manera se incrementan sus victorias. Vietnam del Norte comienza a realizar emboscadas guerrilleras, evitando los enfrentamientos en campos abiertos. Realizaron túneles para esconderse y también atacar a sus contrincantes. Durante los siguientes años continuaron dándose enfrentamientos bélicos entre estas dos potencias, pero en el transcurso del tiempo, Vietnam del Sur fue perdiendo fuerza. Ante la opinión pública ya no tenía respaldo, y con la retirada de su principal representante, Lyndon B. Johnson,
del gobierno estadounidense, se fueron retirando poco a poco los campamentos militares que representaban a Estados Unidos de Vietnam del Sur. El 27 de enero de 1973 se firmaron acuerdos de paz en París y con esto concluye la retirada de Estados Unidos de la guerra de Vietnam. El 30 de abril de 1975, Vietnam del Norte toma con fuerza militar a Saigon, que es la capital de Vietnam del Sur. En 1976 se realiza la reunificación final de Vietnam y con esto se da por terminado el conflicto, quedando como vencedor Vietnam del Norte. Esta se cataloga una de las más grandes guerras de la historia, ya que para Estados Unidos se queda con un total de 58,000 muertos, 300,000 heridos y 2,000 desaparecidos. Para Vietnam del Sur, sus cifras son de 250,000 muertos, 1,070,000 heridos de personas. Vietnam del Norte se contabilizaron 1,100,000 muertos y 60,000 heridos. Durante toda esta guerra hubieron 2 millones de civiles muertos que dejó este enfrentamiento. Bueno, gracias a los químicos utilizados en este conflicto, como son el agente naranja y el napalm, en los siguientes años dio un efecto negativo a la salud y a la agronomía de los habitantes de este país. Muchas gracias. Bueno, como pudimos escuchar a mi compañera, este conflicto se desarrolló durante la Guerra Fría, lo que nos da a entender que hubo un conflicto de ideologías entre estos dos bandos y que básicamente Vietnam del Sur estaba respaldado por Estados Unidos y que su intervención fue para evitar una unificación de Vietnam comunista. Bueno, como siguiente punto de esta investigación tenemos a mi compañera Carrera Nicole, la cual nos va a hablar de qué manera afectó la guerra de Vietnam en el ámbito económico. La guerra de Vietnam en el ámbito económico. La guerra de Vietnam no es un acontecimiento en la política exterior estadounidense, sino que está ligada íntimamente con la esencia del sistema y constituye un punto crítico para la vida de este. Las guerras afectan de modo significativo a la economía de los países. Los efectos del aprieto van mucho más allá de las muertes acaecidas en el campo de batalla o del consumo militar empleado para su financiación. Se trata de efectos profundos y muy persistentes a lo largo del tiempo, que pueden llegar a estipular la presencia de sociedades durante generaciones. La Guerra de Vietnam fue un conflicto bélico que enfrentó Vietnam del Sur, de tendencias pro-occidentales, con Vietnam del Norte, que era comunista, entre 1955 y 1975. Esta guerra se caracterizó por contar con la participación directa de los Estados Unidos, que asistió a Vietnam del Sur, con dinero, tropas y armamento. Vietnam del Norte, por su parte, fue apoyada por China, Cuba y la Unión Soviética, que enviaron armas y asesores militares. La guerra de Vietnam tuvo unas fortísimas repercusiones en la política, en la sociedad y en la economía. Las consecuencias de la guerra fueron terribles, pues sus infraestructuras fueron destruidas, mientras que los bombardeos con agentes químicos causaron importantes daños medioambientales. También tras la guerra, el escenario económico era devastador. La agricultura era el elemento fundamental en la economía vietnamita. Ahora bien, existía
una profunda diferencia entre la realidad económica del norte y la economía del sur. El norte, bajo control comunista, se caracterizaba por una economía gobernada totalmente por el Estado, al tiempo que se establecía la colectivización de la tierra, con un fuerte peso de la agricultura y una escasa industrialización. Por el contrario, el sur operaba en el marco de un sistema económico de libre mercado y mantenía relaciones con las potencias occidentales. La economía de Vietnam, que era esencialmente agrícola, justamente esta sufrió considerables pérdidas, dado que las zonas rurales se convirtieron en campos de guerra. Así, entre los cultivos quedaban artefactos explosivos sin detonar. Sin olvidar que los arrozales habían sido bombardeados con herbicidas y defoliantes. La industria del país, sus infraestructuras y buena parte de sus cultivos habían sido arrasados. Los planes de recuperación económica del gobierno fracasaron y en 1986 se produjo un gran cambio de rumbo. Al igual que Rusia, Vietnam buscaba abrirse al mundo occidental. Por ello se llevó a cabo la Doi Moi, o renovación. De esta manera, Vietnam daba un gran paso adelante en la libertad económica, dando un fuerte impulso a la iniciativa privada y avanzando hacia una gradual apertura a la inversión extranjera. El resurgimiento económico se inició a partir del Doi Moi. Fue un conjunto de reformas emprendidas en 1986, de forma simultánea con la caída del bloque soviético, y que supusieron el reconocimiento de la propiedad y la iniciativa privada, la progresiva apertura a la inversión extranjera y una apertura comercial al exterior. A partir de los años 90, Vietnam estableció relaciones comerciales en los países occidentales. Más aún ahora, las relaciones de Estados Unidos prevalecen. En este sentido, el incremento de la libertad económica en Vietnam permitió que su PIB creciese a buen ritmo desde la década de los 90, mientras el país iba registrando buenas cifras de empleo. Su Producto Interno Bruto ha crecido con fuerza en los últimos años, a una medida del 8% anual, durante los que se ha reducido la tasa de pobreza hasta el 12% de la población. Desde el comienzo de la crisis económica de 2008, el crecimiento se ha ralentizado hasta situarse alrededor del 6%. Cabe señalar que, frente a la agricultura, la industria ha ido ganando peso en Vietnam, especialmente debido a los bajos sueldos. Ahora bien, no hay que olvidar que Vietnam continúa siendo un gran exportador de arroz a nivel mundial. Tras casi ser completamente arrasado durante la Guerra del Vietnam, en los últimos 20 años el país se recuperó y amplió sus sectores más importantes: agricultura, industria y minería. En enero de 2007, Vietnam ingresó en la Organización Mundial del Comercio, lo que atrajo industrias más competitivas y vueltas a la exportación. Bueno, como ya pudimos escuchar en la exposición de mi compañera, tenemos de que una guerra no solo afecta al crecimiento económico de un país, sino que altera la estructura de los sectores productivos de ellos. Además de que una guerra trae consigo inflación debido a los resultados de la inelasticidad de la demanda militar y la escasez y los encarecimientos de los costes de producción que estos producen. Y bueno, para continuar esta investigación tenemos a mi compañera Andrea Castillo, la cual nos va a explicar de qué manera la guerra de Vietnam afectó en lo que se puede decir que es el ámbito político. Las causas políticas que desataron la guerra de Vietnam en el año 1955 hasta 1975.
Vietnam estaba sometida por los franceses durante 4 años. Después de estos 4 años finalmente se independizó, pero después con el Acuerdo de Ginebra esta se dividiría en dos, siendo una Vietnam del Norte y otra Vietnam del Sur. Vietnam del Norte tenía una ideología comunista y una economía planificada, mientras que Vietnam del Sur tenía una ideología pro-occidentalista y capitalista y una economía de mercado. Al rechazar la realización de la Conferencia de Ginebra en el año 1954 por parte de Vietnam del Sur, esto ocasionó un motivo más para este enfrentamiento tan grande que hubo. Entonces, después de la división de estos dos estados, acordaron que después de 2 años iban a hacer elecciones para tener un solo representante político, pero al llegar el momento no pudieron hacer estas elecciones porque tenían unas ideologías totalmente diferentes, por lo que, viendo esto, Vietnam del Norte lanzó su primer ataque hacia Vietnam del Sur, tratando de imponer su ideología y su poder. Viendo esto, que quería reunificar pues Vietnam del Norte bajo su ideología comunista, que apoyaba China y Rusia, mientras que China y la Unión Soviética, mientras que Vietnam del Sur estaba respaldada por Estados Unidos, ya que él no quería que caiga bajo el yugo comunista. Pero entonces, como se encontraba en una guerra fría, estas dos potencias de la Unión Soviética y Estados Unidos, se volvió una manipulación esta guerra de Vietnam, ya que ellos querían ganar viendo quién tiene más poder, por la ambición de su ideología política, su poder, su territorio, para así formar un nuevo orden mundial. Pero en Vietnam del Sur tenía mucha corrupción y los gobiernos eran muy ineficientes, por lo que se formó la guerrilla Frente Nacional Liberal, que no soportaba estos acontecimientos en su país, y como tenía una ideología comunista, esta fue ayudada por el Vietnam del Norte y les enviaban suministros, recursos, entre otras cosas, para ayudarlos. Viendo cómo se acontecía esta guerra constantemente, Vietnam del Norte iba ganando cada vez más territorio. Al ver esto, Estados Unidos planeó estrategias y envió más armamento, más soldados y más dinero hacia Vietnam del Sur, pero sin embargo no tuvo resultados estas estrategias, por lo que Estados Unidos firmó un acuerdo de paz con Vietnam del Norte y procedió con su retirada. Vietnam del Norte poco a poco se apoderó de Vietnam del Sur y se unificó. En esta
guerra, pues Estados Unidos sufrió en ella una de las peores derrotas militares, dejando la nación en un desequilibrio político, social y económico, lo que arruinó su imagen internacional y el significado de que no eran tan fuertes como siempre se había creído. También Estados Unidos se le dio una denominada síndrome de Vietnam, que era por que dejó la desunión de este país, que tenía un espíritu muy unido, y después de derrotar a Estados Unidos, los movimientos comunistas de los países vecinos de Laos y Camboya vieron una oportunidad para restablecer sus regímenes totalitaristas, y la reunificación de Vietnam acogió los diversos grupos políticos y sociales en una sola región. Y por último, esto se considera como una ganancia para la China y la Unión Soviética. Bueno, como ya pudimos escuchar a mi compañera, tenemos que rescatar unos 3 puntos de lo que ocurrieron después de este acontecimiento. Podemos decir que Estados Unidos sufrió una de las peores derrotas militares, lo cual causó el desequilibrio político, social y también económico. Y en pocas palabras se podría decir que Estados Unidos arruinó su imagen de superpoderoso que tenía en aquella época. Además, tenemos de que después de esto se podría decir que entre la sociedad de Estados Unidos no había esa unión que se puede decir, o un espíritu de una nación unida. Y bueno, como último punto tenemos de que a quienes beneficiaron esta guerra principalmente fue a China y a la Unión Soviética, que se puede decir que son países socialistas. Y bueno, llegamos al último tema de esta investigación, el cual está a cargo de mi compañera Daniela Chávez, la cual nos va a conversar acerca de las principales causas y efectos que tuvo la guerra de Vietnam en lo que se puede decir es el ámbito social. Ya habíamos conversado esto de una manera muy cortita en lo que explicó mi compañera Andrea Castillo, pero aquí mi compañera Dalila Chávez nos va a dar una explicación mucho más concreta qué fue lo que pasó con la sociedad de ese tiempo después de esta guerra, o cómo quedaron sus relaciones. Mi nombre es Dalila Chávez y voy a presentar sobre la guerra de Vietnam, principales causas y efectos en el ámbito social. Vietnam, así como Corea, estaba siendo dividido entre dos polos económicos, el capitalismo y el socialismo. Esta guerra se caracterizó por contar la participación directa de los Estados Unidos, que asistió a Vietnam del Sur con dinero, tropas y armamento. Vietnam del Norte, por su parte, fue apoyada por la URSS, China y Cuba, asimismo enviando armas, tropas y personal para la milicia. Un daño muy fuerte para la sociedad, siendo un conflicto que marcó dentro de lo que conocemos como la Guerra Fría, que dividió el mundo entre dos bandos. Muchas personas del lugar perdieron la vida, alcanzando así tal dimensión que tuvieron una fuerte repercusión en la política, en la sociedad y la economía de los Estados Unidos por su afán de frenar el comunismo. La prensa brindó información sobre la guerra de Vietnam y se quedó manifestado el conflicto y la vulnerabilidad de los derechos humanos. La imagen más impactante es la del lado derecho, en la que se ve una niña de 9 años corriendo desnuda y aterrorizada por la carretera tras un gran ataque. Las causas. En el país en guerra fue muy claro, ya que centenares de personas murieron y a la vez huyeron de Vietnam del Sur, y en cambio en Vietnam del Norte perdió su infraestructura, industrias, transportes, escuelas, hospitales, y existe una gran extensión de zonas minadas, por la cual afecta negativamente al ambiente. Hubo deforestaciones como consecuencia de la utilización masiva
de armas químicas. Efectos. La derrota supuso un verdadero trauma para los soldados. Tenían una amplia adicción a las drogas, con serios problemas de adaptación a una vida civil. La presencia de la muerte provocó emociones incontrolables como el miedo, así constituye enfermedades psicológicas, destruyéndose en el tiempo y en el espacio. Se convirtió en una pesadilla que se repetirá una y otra vez para las personas que lo vivieron. Conflictos. Un gran número de tropas regulares comprometidas en la guerra de Vietnam y la carísima tecnología de punta desplegada, con las enormes ofensivas de bombardeo, los gastos que generó acabaron paralizando los proyectos sociales e incluso hicieron que el país perdiera temporalmente la carrera armamentista con los soviéticos. El hecho de que la guerra de Vietnam fuera la primera contienda televisada en directo añadió todavía más impacto al fenómeno en los Estados Unidos, que sucedió las protestas cívicas y estudiantiles entre las tropas. Se extendió la desmoralización hasta el punto de que los mismos oficiales que murieron en Vietnam lo hicieron a manos de sus propios hombres. Fin de la guerra. Un conflicto que duró 21 años. Se dice que el mayor secreto de la TED es que ganar y perder no era lo que parecía. Estados Unidos y Vietnam del Sur mataban a decenas y miles de enemigos. Algunos países enviaron personal militar para ayudar a la lucha de estos. Tras la ofensiva vietnamita del TED en 1968, el presidente Johnson decidió el progresivo desvinculamiento del conflicto y la búsqueda de la solución negociada. Tras la compleja fase de negociamientos y enfrentamientos militares, se firmó en París en enero de 1973 un acuerdo de paz. En agosto de 1973, el Congreso norteamericano prohibió cualquier reanudación de la intervención norteamericana. La retirada de las tropas estadounidenses hizo que el régimen de Vietnam del Sur se derrumbara. Inmediatamente, la ofensiva final comunista tuvo lugar en la primavera de 1975. El 17 de abril de Phnom Penh cayó a manos de los Khmers Rojas y el 30 de los comunistas tomaron Saigón. La guerra había terminado. La derrota supuso un verdadero trauma para Estados Unidos. Gracias. Y bueno, para concluir esta investigación, podemos decir que básicamente inició este conflicto por la diferencia ideológica que había en aquella época. Ambos sabemos que el mundo está dividido en dos partes, capitalismo y socialismo. En este caso, Estados Unidos, como representante del capitalismo, apoyó a Vietnam del Sur con dinero y armamentos para así erradicar el socialismo de aquella tierra. Bueno, todos sabemos que una guerra trae consigo repercusiones sociales y también económicas. Las económicas ya se habían mencionado, que traen inflación y también una crisis económica para un país. Y podemos decir que también a nivel social los soldados no pueden adaptarse a la sociedad. Y en este caso pasó esto, y también que los soldados regresaban adictos a sustancias que se pueden decir que eran drogas, lo cual les impedía adaptarse nuevamente a una sociedad. Y bueno, como ya se sabe, el perdedor en este juego fue Estados Unidos y el ganador fue Vietnam. Básicamente se podría decir que los ganadores en esta partida fueron la Unión Soviética y China, ya que son países socialistas. Y bueno, todo este conflicto terminó en París en un enero de 1973, donde se firmó la paz. Básicamente eso es el conflicto de Vietnam. Muchas gracias.